El Foro Académico del Estado Anzoátegui, ante la monumental crisis histórico, política, económica y social que vive la República, va a fijar su posición ante el presidente de la República, Nicolás Maduro, y ante los países libres del mundo y los pueblos de Venezuela. Amparados en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Nacional vigente y del artículo 350 de la misma Carta Magna, que son los últimos instrumentos republicanos y constitucionales que nos quedan los venezolanos para expresar el sentimiento y nuestra voz que seguro encarna la Venezuela libertaria, les fijamos nuestra posición irreductible frente al caos y el desastre nacional que han significado estos 15 años de satrapía política, de corruptelas inmorales y de actitudes ignominiosas por parte de quienes han conducido el Estado a partir del año de 1999 y de quienes aún sostienen esta devastadora forma de gobernar. De sobremanera, durante estos últimos 10 meses suyos, presidente Maduro, al frente del gobierno, sin que haya posibilidad de rectificar por parte de ustedes para salvar la República y las instituciones jurídicas y políticas de los venezolanos. Ejercicio y acceso suyo a la gobernabilidad que sin la menor duda, mediante una burda maniobra constitucional urdida en La Habana, con el contubernio falaz, antihistórico y antipatriótico, así como por la cohonestación de los magistrados que componen el más alto tribunal de la República, sumado al respaldo de conocidos legos venezolanos plenamente identificados, este Tribunal Supremo de Justicia, y óigalo, señor presidente Maduro, es una opinión mayoritaria nacional, presidido al momento por la magistrada Luis Estela Morales Lamuño, cumpliendo directivas de los tiranos Castro, evacúa un dictamen antihistórico que le facilitó a usted impunemente, luego de realizadas unas elecciones espurias e ilegítimas de origen, acceder a la presidencia de la República. Y fíjese usted las trágicas, dolorosas y dramáticas consecuencias que ello le ha traído al país en todos los órdenes de la vida nacional. Esa pasantía suya al frente del Estado, de las Fuerzas Armadas y del gobierno, como usted preconiza constantemente que lo es, presidente pro tempore Maduro, la crisis política, económica, fiscal, social, moral, militar y de liderazgo que sacude hasta los cimientos a la República en este momento y que existía antes de usted asumir el poder y ahora más profundizada a niveles insoportables bajo su conducción, llega a situaciones ignominiosas. Caos que se pensaría sería rebasado, pero que en definitiva no fue resuelto por las pasadas elecciones espurias del 14 de abril del 2013, elecciones presidenciales que le permitieron a usted asumir ilegítimamente la presidencia de la República. Más, por el contrario, ese acto electoral devino en una nueva farsa electoral proveniente de un Consejo Nacional Electoral trucado, con su dramática carga de delito electoral mezclado con una infamia de tal magnitud que no tiene parangón alguno en las naciones civilizadas y que permitió nuevamente el acceso al poder a un usurpador, usted, a todas luces ilegítimo, que logra el pedestal con la complicidad necesaria del oponente electoral. Frustradas las esperanzas del pueblo demócrata de Venezuela, se da de inicio de inmediato a esta segunda fase de la llamada revolución bolivariana, al montaje de las transformaciones político-administrativas necesarias para garantizar la continuidad de la instauración de un régimen comunista, represivo y totalitario, y de un modelo económico fracasado, a todas luces imposible de imponernos y cuyos resultados están a la vista. Un país en bancarrota y arruinado fiscalmente, así como la imposición de unas políticas económicas totalmente alejadas de las verdaderas aspiraciones del progreso en democracia a que tiene derecho el pueblo de Venezuela, que han fracasado ya con anterioridad en el mundo con nefastas consecuencias. Por otra parte, presidente Maduro, terminó siendo una premisa verdadera la propuesta del Comando de la Resistencia, de quienes sosteníamos
la tesis abstencionista pura, basada en el razonamiento de lógica política sustentado en la premisa de que sin condiciones electorales procedimentales transparentes no tendrá ningún opositor éxito frente al heredero Maduro de alcanzar una victoria electoral producto del respaldo mayoritario de los electores, y así sucedió. Existe una fuerte impresión generalizada en la sociedad venezolana de que factores ya plenamente identificados de la oposición, congregados en torno a la llamada Mesa de la Unidad, en combinación perversa con agentes del oficialismo, que se contuberniaron y aún lo están para consumar la mayor de las infamias que contra una sociedad alguna se haya cometido en el mundo occidental, en una gran orgía delincuencial electoral que ofende y ofenderá siempre la dignidad de la sociedad venezolana. Esta situación ha marcado a la sociedad, quien se debate en el drama de la confusión, del desasosiego y de la desesperanza. A modo que a conclusión podemos señalar que el anhelo del pueblo venezolano es enfrentar unido la mayor de las calamidades públicas, que son ustedes, que se han dedicado a empobrecer, a hambriar y depauperar a la sociedad venezolana, como lo es su actual régimen castrocomunista, represivo y sangriento. Y por lo tanto, la mejor interpretación de este sentimiento nacional viene a ser la necesidad urgente e inaplazable de la estructuración inmediata de un gran frente democrático, cívico y de unidad nacional, con la participación decidida y unánime de la sociedad civil organizada, conformada por los gremios profesionales, Fedecámaras, Fedeganaderos, Fedeagro, la CTV, las academias, los consejos nacionales de universidades, la Conferencia Episcopal, la Federación de Centros Universitarios de Venezuela, la Federación de Profesores, el Magisterio, los sindicatos, el IORFAN, las organizaciones políticas y los factores y gremios culturales organizados para detener, utilizando las herramientas constitucionales de que disponemos y a la mayor prontitud, este proceso de destrucción y de devastación nacional, de crímenes, corruptelas y sin parangón y saqueo de los dineros del pueblo y de los restos que aún quedan de la República y de sus instituciones. En otro sentido, debemos señalar ante esta monumental tragedia nacional histórica de conducción del aparato del Estado, dirigencial, de liderazgo y moral que embarga al pueblo de Venezuela, que los venezolanos, una vez que se haya desplazado esta forma anárquica, corrupta y oprobiosa de gobernar, necesitamos iniciar de inmediato la reconstrucción de la democracia para garantizarnos las libertades públicas, nuestra pluralidad y nuestros derechos civiles y ciudadanos. Debemos, una vez superado este caos por la vía democrática, fortalecer nuestras instituciones, la gobernabilidad y evitar visiones de corto plazo y pragmatismos inútiles en esta hora menguada de dramática crisis nacional y de nuestra vida republicana. Y eso solo será posible, venezolanos, a través de un gran acuerdo nacional que nos conduzca a la convocatoria de una asamblea constituyente que nunca hemos tenido, como lo especifica el artículo 347 de la Constitución Nacional vigente, con el objeto de transformar el Estado, crear un ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución con base al principio de la distribución y de la descentralización del poder político, económico, educativo e investigativo, para sustituir los modelos centralizados y presidencialistas existentes que tanto daño le han hecho a la República y lograr así un nuevo amanecer democrático, glorioso, progresista, civilista, humanista y democrático. Señor presidente Maduro, nosotros no somos comunistas, nosotros somos venezolanos antifascistas, anticomunistas, anticastristas, somos demócratas plenamente, formados y nacidos en democracia. No somos imperialistas ni oligarcas, somos venezolanos que buscamos por la vía democrática la salida de este caos. Estamos formados intelectualmente para asumir las responsabilidades que nos acarrean los momentos difíciles que vivimos, que nos duele profundamente la actual situación de destrucción nacional que ustedes han llevado a cabo en Barcelona a 1 de marzo del año 2014.